Desde la Corporación Opción Legal estamos acá prestando servicios legales, todo el tema de asesoría y orientación en el acceso a derechos. Con Avanzando el Futuro, la alianza ha sido estratégica, de hecho fue la primera alianza que hubo entre Mercy Corps y la Corporación Opción Legal en el marco de los proyectos que estamos implementando actualmente. Empezó hace 3 años ya y tenemos una implementación a través de la cual acompañamos las jornadas de Con Voz, acompañamos las brigadas de salud y a partir de ahí también recibimos los casos que el staff de Mercy identifica como personas con necesidad de protección o necesidades jurídicas para que nosotros realicemos la atención, bien sea solicitudes de refugio, derechos de petición, acciones de cumplimiento. Yo por parte de Mercy Corps, he recibido mucha ayuda. El PPT nos ayuda mucho porque con él nos dan servicio médico, nos dan servicio de educación. Mi hijo tenía un inconveniente con el PPT, de que él se hizo el biométrico pero no le llegaba. Y a través de Mercy Corps y su asesoría legal me ayudaron a que él pudiera conseguir el permiso. Es necesario recalcar 3 ejes fundamentales de la atención que se hace en el marco de esta alianza entre la Corporación y Mercy Corps. La primera que tenemos es nacionalidad, pero también es muy importante la regularización migratoria. Por ejemplo, en abril hicimos un acompañamiento todos los días de la semana a Migración Colombia para apoyar a hacer preregistros virtuales y poder que Migración no se sature, sino que atendamos a la mayor población proveniente de Venezuela posible. Y también uno de los ejes transversales de Mercy, del programa Avanzando el Futuro específicamente, el acceso a salud, tanto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como también la atención a urgencias, a la cual toda persona extranjera o nacional tiene derecho. A través de Mercy Corps tuve un gran apoyo, ya que desde el principio tuve problemas con uno de los documentos de uno de mis niños. Mercy Corps me apoyó facilitándome uno de sus abogados para que fue una atención excelente, una instrucción, o sea, ellos me dirigieron paso a paso, me dieron todo lo que iba a hacer, a cada lugar que me iba a dirigir y con los documentos necesarios para dirigirme a ese lugar. Uno de nuestros casos exitosos es que a una persona que tiene una discapacidad auditiva a la cual le entregaron su documento de identificación con errores, le corrigieran dicho documento y no le cobraran por este procedimiento ni le quitaran el documento que tenía errores mientras le tramitaban el nuevo. Este fue exitoso gracias a la asesoría y el acompañamiento que le brindamos. También logramos que una mujer embarazada que no había logrado acceder al RUM y obtener su PPT pudiera acceder al trámite y contar con un tratamiento médico acá en Colombia. Entonces la idea es que cualquier necesidad que ustedes tengan en cualquiera de estos componentes nos puedan contar y de esta manera asignar un abogado o abogada que sea quien acompañe el caso y pues pueda desplegar las acciones necesarias, ¿vale? Para quienes trabajamos en servicios legales, realmente el mayor reto son los vacíos que todavía existen en la legislación colombiana. En los últimos años, básicamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ido como abriendo algunas puertas, pero todavía tenemos enormes retos y nos encontramos todos los días con casos en los que no tenemos norma que aplicar y nos toca ser creativos. Avanzando el Futuro lo describo como la oportunidad para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, independientemente de la nacionalidad. Queremos tener esa oportunidad de que nuestros derechos sean respetados.